buscamos resaltar el lema de la Alianza Global del Prolactancia, que es sumarnos y empoderarnos todos para lograr una lactancia exitosa. Este lema busca resaltar la unión de la academia, gobiernos, empresas y profesionales de la salud para que juntos hagamos soluciones y estrategias que aumenten la tasa de lactancia en México. Es por ello que, apoyando la educación médica continua, decidimos esta vez dar y difundir el tema de componentes bioactivos de la leche humana y su impacto en la microbiota intestinal. Sin más preámbulo, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia de nuestra experta, la doctora Rosely Reina Ríos, quien es neonatóloga pediatra, maestra en Ciencias Médicas, activo A de Práctica Médica Grupal del Hospital American British Council, experta en nutrición del recién nacido. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes, celebrando de una manera muy especial la Semana de la Lactancia Materna. Y qué mejor que hacerlo acompañada de colegas que conozco bien y que sé que han estado interesados en este tema a lo largo de muchos años. Muchas gracias también a todos aquellos que están atrás de sus computadoras y que van a compartir con nosotros los siguientes 40 minutos, en los cuales voy a tratar de platicarles sobre la importancia de los componentes bioactivos de la leche materna. ¿Cómo es que estos componentes bioactivos interactúan de manera casi perfecta entre sí para lograr la modulación de una microbiota intestinal saludable y con ello lograr un impacto positivo en la salud de los lactantes? Y sé que en sesiones previas han hablado sobre esta etapa importante. ¿Por qué? Porque estos lactantes, hablando de la gestación y los primeros 2 años de vida, confieren los primeros 1000 días de vida, que ustedes saben que ahora los consideramos tan importantes porque son la etapa de programación no solo metabólica y nutricional, sino ahora sabemos que también es la etapa de programación endocrinológica, inmunológica y además neurológica. Entonces, la leche humana es considerada el alimento ideal exclusivo durante los primeros 6 meses de vida. También considerada el sustrato más efectivo que nos va a dar los lácteos en los primeros al menos 2 años de vida. Es un líquido que es vivo, que es cambiante, que es dinámico y que también es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para darnos una nutrición integral. ¿Y qué es una nutrición integral? La leche materna finalmente va a ser un tejido vivo que se va a trasplantar al organismo del recién nacido y que va a tener 3 objetivos principales. Por supuesto, el primordial va a ser la nutrición, pero también se va a encargar de programar y también se va a encargar de nutrir. Además de ser la principal fuente de nutrición, la leche materna contiene componentes biológicamente activos que van a tener múltiples roles en este organismo de los lactantes. Van a promover el buen desarrollo de la microbiota intestinal y por ende también van a ayudarnos a optimizar el funcionamiento del sistema inmunológico. Con ello vamos a poder tener un impacto positivo en la reducción de la morbilidad de estos lactantes. Es por eso que es bien conocido que la estrategia de la alimentación con leche materna exclusiva durante los primeros 6 meses y que puede continuar al menos hasta los 2 años de vida es una estrategia que está comprobada, que es segura y que es eficaz para poder garantizar la salud de los niños y la sobrevida de estos niños. Vean ustedes, solo el 40% de los lactantes menores de 6 meses en todo el mundo van a recibir leche materna como alimentación exclusiva. Es por eso que ahorita estamos encaminando todas las estrategias para incrementar este porcentaje y tener un impacto positivo mayor en todo el mundo. Nosotros también lo que estamos haciendo ahorita es encaminar los esfuerzos para poder garantizar que esta leche materna pueda ingerirla el recién nacido durante la primera hora de vida. Vean cómo solamente la mitad de los recién nacidos en todo el mundo pueden recibir la leche materna en esta primera hora. Es por eso que es importante que nosotros empecemos a encaminar estrategias en las unidades de cuidados intensivos neonatales o de atención neonatal para poder garantizar que la ingesta sí sea en este periodo. ¿Por qué? Porque sabemos, y vamos a ver más adelante, que esto es lo que nos va a ayudar a desarrollar una microbiota intestinal saludable y garantizar también que el sistema inmunológico de este recién nacido, que no es bueno al momento del nacimiento, se optimice.
También podemos ver que solamente el 40% de los recién nacidos, bueno, los lactantes, van a tener leche materna, como les comentaba, exclusiva durante los primeros 6 meses. Y solamente el 30% va a alcanzar a completar esta estrategia nutricional a lo largo de los primeros 2 años de vida. Bueno, les presento entonces a los componentes de la leche materna. Estos componentes de la leche materna van a ser los componentes bioactivos de la leche materna. Los componentes bioactivos de la leche materna. Entonces, todos ellos van a interactuar de manera perfecta, como les comentaba, para poder garantizar una microbiota intestinal saludable y optimizar el sistema inmunológico y con ello garantizar este impacto positivo en la reducción de la morbilidad. En este caso, el día de hoy, lo que vamos a hablar es cómo interactúan específicamente sobre el desarrollo de la microbiota saludable. Y rápidamente vamos a recordar cuáles son los componentes de la leche materna. En primer lugar, el componente más abundante, todos sabemos, es la lactosa. En segundo lugar, tenemos las grasas. El tercer componente más abundante, sabido en esta época, son los oligosacáridos de la leche materna, de los cuales vamos a hablar profundamente el día de hoy. Tenemos aproximadamente 200, aunque en la primera etapa neonatal, en el calostro tiene una concentración más elevada de estos. Y todos estos oligosacáridos de la leche materna van a ser los encargados de tener una actividad inmunomodulatoria sobre la microbiota intestinal. Por algún tiempo pensamos que solamente eran el sustrato, el alimento de esta microbiota intestinal. Hoy sabemos, y vamos a ver más adelante, los 3 mecanismos que tenemos para poder ver cómo estos oligosacáridos hacen que esta microbiota pueda desarrollarse de una manera más saludable. Los componentes de estos oligosacáridos, que son el tercer componente más abundante de la leche materna, van a depender, la composición de estos o la presentación de estos componentes en la leche materna va a depender del código genético de cada mamá. Es decir, así como hay una mamá que tiene el pelo rubio y lacio y otra mamá que tiene el pelo rizado y oscuro, así es como, dependiendo del código genético de cada una, va a haber la presencia o no de diferente tipo de oligosacáridos, de tal manera que cada mamá va a tener una leche diferente. Pero el que cada mamá tenga una leche diferente no quiere decir que esa leche sea más buena o menos buena de cada mamá, sino que esa leche materna está codificada específicamente para ese recién nacido. Es decir, que no hay mejor alimento para un bebé que la leche materna de su propia madre. Aunque más adelante también les voy a comentar cómo hay casos específicos como los recién nacidos que a veces no pueden tener este beneficio de tener la leche de su madre y tenemos que utilizar otro tipo de estrategias como los bancos de leche, etcétera, o algún tipo de fórmula. De manera general, tenemos que recomendar que no existe otro alimento mejor que el de la leche producida por la mamá de cada bebé. Cuando yo doy en mi práctica privada, cuando doy mi consulta prenatal, no les miento cuando les digo que yo determino más o menos el 30% del tiempo hablar de leche materna, porque creo que además es el mejor momento, la mejor oportunidad para poder sensibilizar a una mamá, ya que en ese momento la mamá no tiene ni tanta emoción ni tanto miedo y por lo menos no tiene dolores de contracciones. Entonces en ese momento trato de explicarles por qué es que la leche materna que ella va a producir va a ser el mejor alimento para su hijo los primeros 6 meses y hasta los primeros 2 años o cuando ella y su bebé así lo decidan. Entonces es muy muy importante tratar de sensibilizar a estas mamás en el periodo que ustedes determinen. Platico a veces con mis amigos los gastroenterólogos y les digo, entre más yo leo sobre esto, entre más leo sobre leche materna, entre más aprendo sobre estos componentes que aparentemente son nuevos, como los oligosacáridos, como las proteínas, etcétera, menos puedo tener la capacidad de transmitir estos conocimientos, creo, porque es tan profundo y tan importante que no puedo pasar en palabras a las mamás cómo convencerlas que efectivamente es el mejor alimento. De hecho, lo que yo siempre les digo es cuando ya te diga, quiero un coche, dile, no me estés molestando, yo te di leche materna, es suficiente. Así de importante tiene que ser nuestra capacidad para sensibilizarlas. El último componente, que no es menos importante, las proteínas, que son el cuarto componente de la leche materna, alrededor de 8 gramos por litro, y por mucho tiempo ustedes saben que hablamos sobre el tipo de proteína, el tamaño de la proteína, la capacidad que tenían las proteínas para generar adiposidad, obesidad, etcétera. Y siguen siendo muy, muy importantes. Sin embargo, para efectos del desarrollo de microbiota saludable y del sistema inmunológico, el día de hoy vamos a hablar de inmunoglobulinas y oligosacáridos de la leche materna.
Y si bien les decía que cada leche materna es diferente y depende del código genético de cada mamá, y más adelante vamos a ver que hay factores ambientales que modifican las características propias de la leche materna, de manera general sabemos que la leche materna tiene una microbiota abundante, que tiene una microbiota muy variable y que generalmente va a estar determinada tanto por la edad de la madre, la edad gestacional, el tipo de etnia y los factores ambientales que van a influir en ello. De manera general les puedo decir que la microbiota materna va a estar compuesta por estafilococos en primer lugar, estreptococos y seguida por bifidobacterias, lactobacilos, propionobacterias, enterococos, etc. Más o menos 1 mililitro de leche materna tiene 100 unidades formadoras de colonias. Y se dice que un recién nacido, un lactante alimentado con leche materna exclusiva, está tragando al día más de 800,000 bacterias. También sabemos que los lactantes alimentados con leche materna exclusiva tienen una microbiota mucho más estable, no solo saludable, sino más estable, es menos cambiante. Entonces, por mucho tiempo se pensó que la leche materna ofrecía una protección inmunológica pasiva. Es decir, que se confería a través de las bacterias que le estaban pasando a través de la leche materna. Ahora que conocemos los componentes bioactivos de la leche materna, sabemos que esa protección no solo es pasiva, también es activa, y que su papel más importante justo es en mis pacientes, es en la etapa neonatal, cuando el sistema inmunológico de estos neonatos es deficiente. Entonces, el paso de estos componentes biológicamente activos a través de la leche materna en estos primeros días confiere que le da tiempo al sistema inmunológico del recién nacido de activarse, madurar, y mientras entonces esa protección se activa completamente. Entonces, vean ustedes cómo está comprobado, y ya tenemos múltiples estudios donde nos pueden concluir cuál es el impacto positivo en la reducción de la morbilidad en recién nacidos y lactantes que están alimentados con leche materna. Nosotros podemos ver aquí cómo el impacto se ve cuando la alimentación con leche materna la tenemos entre 4 y 6 meses. Generalmente menos de este tiempo con leche materna no vamos a ver este impacto positivo. Y la mayor parte la vamos a ver en infecciones del tracto respiratorio superior, como son otitis, infecciones de las vías aéreas respiratorias superiores y también de vías aéreas respiratorias inferiores, como la bronquiolitis. Hay mucha evidencia que podemos observar sobre la presencia de algunos oligosacáridos en la leche materna, como ellos directamente pueden inactivar el virus sincicial respiratorio, que es el que produce la bronquiolitis. También, por supuesto, tenemos un efecto positivo en la disminución del riesgo de enfermedades como dermatitis y también de enfermedades metabólicas o enfermedades inflamatorias crónicas como tenemos obesidad, diabetes, incluso leucemia. Y por supuesto, el grupo de alto riesgo, que son los neonatos prematuros, no son la excepción, al contrario. Este grupo también se ve beneficiado de la leche materna y tenemos ya también conclusiones con disminución del riesgo que está comprobado, como disminución para el desarrollo de enterocolitis necrosante, sepsis y retinopatía del prematuro. Y aquí sí quiero detenerme un poquito en hacer conciencia en que sobre todo este grupo de alto riesgo que ya per se trae factores que modifican, antecedentes que van a modificar la microbiota intestinal y que van a producir un estado de disbiosis, nosotros todavía al momento del nacimiento, por falta de conocimiento y de tener estrategias sistematizadas en las unidades neonatales, no logramos romper con esta disbiosis y mejorarlo, sino al contrario, complicarlo. No es poco común ver que nace un bebé prematuro que de por sí ya la edad gestacional hace que la microbiota de ese bebé venga alterada. La vía de nacimiento de los prematuros casi siempre tenemos una tasa de más del 80% por vía cesárea, o sea, casi no van a ver un parto prematuro por vía vaginal. Y encima tienen antecedentes como que la mamá tuvo antibióticos o es una mamá con patología de base, con cáncer, problema renal, etc. Entonces, todos estos factores ya van a modificar per se la microbiota que va a transmitir la mamá durante la gestación al feto. Y encima, una vez que nace, nosotros por falta de conocimiento, a este bebé lo dejamos en ayuno una semana, le ponemos antibióticos profilácticos porque seguramente va a tener algún tipo de infección porque su sistema inmunológico es deficiente, y encima, con todo este antecedente, va a tener problemas
per se a nivel del sistema gastrointestinal. Entonces es muy fácil que los neonatólogos o los pediatras caigamos ante la tentación de suspender la leche materna, porque así están las indicaciones, suspendemos la leche materna y caemos ante la tentación de utilizar fórmulas especiales, que a veces sí son necesarias, pero no en la mayoría de los casos. Además de utilizar medicamentos como bloqueadores H5 o H2 o procinéticos que más van a alterar y más van a promover esta disbiosis de estos recién nacidos. Entonces, como ven, no solamente es no suspenderla, sino además promover que esta leche materna, este grupo de alto riesgo, sí esté y si se puede, esté dentro de las primeras horas de vida. Y entonces, ¿cómo es que todos estos componentes bioactivos de la leche materna actúan y se energizan entre sí para poder lograr esta salud intestinal? Todos ellos siempre van a estar interrelacionados y van a funcionar de manera conjunta, de manera al mismo tiempo. Sin embargo, ya hoy en día podemos ver cómo cada uno de ellos per se tiene capacidades inmunomodulatorias y antiinflamatorias. Por ejemplo, los lípidos, que es bien conocido, nosotros sabemos que ofrecen el 50% de la energía total de la leche materna. Ahora también sabemos que hay algunos lípidos, como los monoacilglicéridos de cadena media, que in vitro se ha podido comprobar que inactivan el desarrollo o la acción de agentes patógenos como el estreptococo del grupo B. Entonces, una buena concentración de lípidos saludables en la leche materna también va a ayudar a disminuir la incidencia de la infección por estreptococo del grupo B. Por ejemplo, también las más de 400 proteínas que tiene la leche materna, que se van a dividir entre caseína, suero y mucina, además de ayudar a la absorción de los nutrientes, también tienen acciones bacterianas e inmunomodulatorias. Otros elementos que casi nunca vemos, como son la urea, los nucleótidos y la creatinina, que tienen también capacidades de modulación enzimática y metabólica, ayudan a la maduración y a la reparación de la célula intestinal. Entonces, eso también nos ayuda a poder perpetuar una microbiota saludable y un buen funcionamiento del sistema inmunológico a nivel intestinal. Entonces, como ven, no solamente interactúan entre sí, sino que también cada uno va a tener capacidades propias para poder ayudarnos a tener este resultado que estamos buscando. Sin embargo, no puedo dejar de decir que los principales actores de esta salud intestinal, esta promoción de la salud intestinal, va a ser las inmunoglobulinas y los oligosacáridos de la leche materna. Entonces, en la etapa neonatal les decía que esto todavía confiere más importancia. ¿Por qué? El paso de inmunoglobulinas a través de la leche materna en los primeros días de vida es súper importante. ¿Por qué? Porque en las secreciones neonatales apenas vamos a ver trazas de inmunoglobulinas. El sistema inmunológico, como les explicaba, es deficiente, es inmaduro y no tiene la capacidad de poder generar estos compuestos para generar la defensa inmunológica. Entonces, la leche materna de manera activa pasa a estas inmunoglobulinas en los primeros días de vida y nos ayuda con la protección de estos potenciales patógenos. Se han hecho estudios, por ejemplo, en heces de recién nacidos alimentados con leche materna exclusiva y podemos ver, por ejemplo, las concentraciones de IgA a partir del segundo día de vida, en comparación con los recién nacidos que están alimentados con fórmula, donde se puede ver la presencia de IgA hasta después del primer mes de vida. Entonces, como ven, es muy importante pensar que garantizar más bien que la leche materna esté desde la primera hora de vida y que esté los primeros días hasta que el sistema inmunológico de este neonato se active y entonces empiece a funcionar de manera propia. Y entonces la IgA va a ser considerada como la primera línea de defensa contra los patógenos que colonizan las superficies que tengan secreciones. Es el principal componente, el principal actor de... Perdón. No sé cómo regresarme. ¿Me regresas una, por favor? Bueno, les decía que la IgA va a ser el principal agente protector de la leche materna. Va a estar uno antes nada más. Va a estar en concentraciones 12 veces mayor
en los primeros días de vida que en el calostro de la leche materna en comparación a la leche madura. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros garanticemos que los bebés tengan calostro en estos primeros días de vida. Y esta IgA lo que va a hacer es que va a inhibir la adhesión de estas bacterias en la célula epitelial. Lo que va a hacer es que bloquea la adhesión de estas bacterias en la célula epitelial y entonces evita que haya infección a nivel del tracto gastrointestinal. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que son los oligosacáridos de la leche materna. Los oligosacáridos de la leche materna, como mencionamos, van a ser más de 200, su base va a ser la lactosa y su nombre se va a determinar dependiendo de cómo se van a pegar los monómeros a esta molécula de lactosa. En el lugar donde se coloque cada monómero le vamos a dar su nombre. Por ejemplo, la 2-fucosil-lactosa, que va a ser el oligosacárido de la leche materna más abundante en la leche materna. Dependiendo también de dónde se coloca este monómero en la lactosa, no solamente le vamos a dar el nombre, sino que también confiere la actividad inmunológica que va a tener este oligosacárido. Aunque de manera general casi todos son multifuncionales, cada uno va a tener, digamos que una fuerte actividad específica. De manera general vamos a ver que estos oligosacáridos van a tener actividades antiadhesivas, van a tener actividades de inmunomodulación, van a tener actividad propia directa durante en la célula epitelial y, por supuesto, estas 3 actividades van a desencadenar el desarrollo de una microbiota intestinal saludable. Entonces, vean ustedes, voy a tratar de explicarles de la manera más sencilla cómo es que estos oligosacáridos funcionan con una acción, con una actividad directa sobre inhibiendo el desarrollo de infección a través de la célula intestinal. Entonces, vean, en este caso los oligosacáridos actúan como señuelo contra patógenos y lo que hacen es que, tal cual, es un señuelo que este es el oligosacárido y aquí llega la bacteria. Y lo que hace es que confunde a la bacteria pensando que esta es la célula intestinal, el oligosacárido se pega, la bacteria se pega al oligosacárido y entonces impide que se haga la acción de infección. Aquí tenemos cómo también el oligosacárido puede tener una función bactericida, antiviral o antiparasitaria directa. Lo que hace es que directamente el oligosacárido prende a la bacteria, inactiva a la bacteria como si fuera una bactericida y evita la infección. Y por último, también tenemos una acción directa a la célula epitelial. Lo que hace el oligosacárido es que se introduce en la célula epitelial y ya aquí en la célula epitelial modifica genéticamente la expresión de los glicógenos, es decir, modifica los receptores de la célula epitelial y lo que hace es que esto se altere y la bacteria se confunde y evita entonces que haya infección. Entonces tenemos 3 tipos de actividad por la cual los oligosacáridos evitan que se haga una disbiosis. Tenemos entonces que tenemos una actividad bactericida, por sí mismo matan a la bacteria, o antiviral o antiparasitaria. También tenemos una acción directa en las células epiteliales, modificando los receptores que hay en las células epiteliales. Y por último, también una acción antiadhesiva. Y seguramente han escuchado también del eje microbiota cerebro-intestino, o en el orden como lo quieran acomodar. Y esto es porque estos oligosacáridos de la leche materna no solamente tienen su acción en las células epiteliales. Aquí podemos ver cómo se ejemplifica cómo entra el oligosacárido, empieza a hacer sus actividades que ya les mencioné, como la prevención de infección a través de adhesión, de alteración de la célula epitelial o de función bacteriostática o bactericida. Lo que hacen es que estos oligosacáridos ya alteran benéficamente la función intestinal, creando una microbiota saludable. Entonces, esta microbiota saludable después entra por una vía endógena y llega también con esta acción benéfica antiinflamatoria y antiinfecciosa hasta el cerebro, hasta el tejido cerebral. Es por eso que hoy en día la función antiinflamatoria y antibiótica o bactericida de estos oligosacáridos no solamente se confiere a la función intestinal, por eso van a empezar a ver cada vez más que la modificación benéfica de la microbiota a través
de la dieta, de probióticos, etcétera, no solamente va a ser para enfermedades infecciosas intestinales del tracto gastrointestinal. Ya vamos a empezar a ver también mucho en piel y también en sistema nervioso central. Ya hay algunos artículos que evidencian que el tratamiento a través de la modificación de la microbiota también se da para enfermedades del sistema nervioso central como son autismo y depresión. Entonces, de ser muy atentos porque esto ya pronto vamos a empezar a ver evidencia muy importante sobre este efecto benéfico en otros órganos y sistemas. Y bueno, seguramente han escuchado también que la alimentación con la leche materna no es estática, es dinámica. Y si bien empecé con tal vez la parte más complicada de la acción de los oligosacáridos, que es la acción directa, modulando o inactivando la acción bacteriana para producir infección, es verdad que lo que primero que empezamos a leer o la primera evidencia que tuvimos de estos oligosacáridos es que son el sustrato, son el alimento de las bacterias y de las bacterias buenas. Nosotros tenemos bacterias, las que les puse en la diapositiva anterior, que van a ser las componentes de la leche materna. Son bacterias que nos confieren salud intestinal. Y tenemos otro tipo de bacterias que también están dentro del tracto gastrointestinal, pero que si empiezan a crecer nos van a conferir enfermedad intestinal o enfermedad de otros órganos y sistemas. Entonces, estos oligosacáridos lo que hacen también, una de sus funciones principales es que son el sustrato, son el alimento de estas bacterias buenas. Entonces, ven ustedes en este estudio, que es un estudio muy representativo donde nosotros podemos ver el dinamismo de la concentración de estos oligosacáridos a través de los días. Aquí tenemos de los oligosacáridos. Aquí tenemos el tipo de oligosacáridos. Vean cómo empezamos de una manera uniforme y empiezan a variar a través de los días. ¿Y esto es por qué? Aquí tenemos las bacterias. Estas bacterias empiezan a consumir estos oligosacáridos de tal manera que aproximadamente en la segunda semana de vida vamos a empezar a ver cómo efectivamente ya predominan las bacterias buenas, como son las bifidobacterias. Entonces, estos oligosacáridos empiezan a disminuir, empiezan a cambiar a través de los días por acción directa del consumo de las bacterias. Vean ustedes en esta tabla de calor y frío también cómo podemos evidenciar cómo la acción, en presencia de diferentes oligosacáridos vamos a tener una acción mayor de las bacterias. Entonces aquí lo que vamos a ver es que se va a prender en rojo cuando hay una mayor actividad de las bacterias y va a ser en azul cuando hay una menor actividad de las bacterias. Entonces vean cómo en presencia de 2-fucosil-lactosa, que quedamos que era el oligosacárido de mayor, que contiene con mayor, que es más abundante en la leche materna, es uno de los buenos y que también aparte habremos podido generar por ingeniería genética y que ya contienen algunas fórmulas, como en presencia de 2-fucosil-lactosa se enciende la actividad de bifidobacteria. Entonces, en presencia de buenos oligosacáridos que contiene la leche materna, vamos a poder empezar a ver cómo las bacterias buenas, las que generan salud intestinal, empiezan a proliferar, empiezan a crecer. Y como en presencia de otro tipo de oligosacáridos, no hay esta actividad de estas buenas bacterias. Entonces, como ven, los oligosacáridos van a tener dos funciones principales, tanto de sustrato, el alimento de las bacterias buenas, como directamente como una acción antimicrobiana e inmunomodulatoria. Entonces, ya para terminar, les mencionaba que hay diferentes factores que van a modificar esta microbiota o que van a promover que nosotros podamos generar una microbiota saludable en la madre y que por ende esta microbiota pueda transmitirse al feto o al bebé. Entonces, hay diferentes factores que tenemos que tomar en cuenta, algunos que podemos modificar y otros que solamente tenemos que saber que están presentes para saber qué podemos esperar en ese momento. Entonces, tenemos antecedentes maternos, y aquí es importante saber la edad de la madre, la edad gestacional en la cual se va a interrumpir el embarazo y si hay algún tipo de patología materna de base. La etapa de la lactancia. ¿En qué etapa estamos? Si estamos en los primeros días de vida, tenemos calostro, tenemos leche de transición o tenemos leche madura. La presencia o el antecedente de antibióticos o algún otro tipo de medicamentos como quimioterapias o algún otro tipo de bloqueadores H2 o H5 que alteran esa microbiota materna. El modo de la vía de nacimiento, y esto hay muchísima evidencia en la cual nosotros sabemos que los pacientes o los recién nacidos que nacen por vía vaginal van a tener ya por ende esa oportunidad de colonización a través del tracto de la vía vaginal, sobre todo para lactobacilos, y eso va a ayudar a que esta microbiota se empiece a generar ya de una manera saludable.
Los pacientes que nacen por vía cesárea no tienen esa oportunidad, entonces digamos que ahí podemos empezar a pensar que puede haber algún tipo de disbiosis. Es importante que les mencione aquí que cuando hablamos sobre la vía vaginal, algunos nos preocupamos demasiado por ver el porcentaje de cesáreas que hay, por ejemplo, en Latinoamérica, particularmente en México, que es bastante alto, y empezamos a pensar que probablemente esto ya vaya a ser un obstáculo completo para tener una buena microbiota. Sin embargo, ahora sabemos que esta microbiota no empieza al momento que nace el bebé. Nosotros ya ahora tenemos determinado en un par de artículos cuáles son las características del microbioma fetal. Y esto es porque hay una teoría en la cual la microbiota no solamente, les decía, se empieza a establecer a través de la vía de nacimiento y después con la leche materna. Tenemos una teoría que se llama enteromamaria, en la cual se explica cómo las bacterias del tracto gastrointestinal ascienden por vía endógena durante la gestación y después al momento de la lactancia hacia la glándula mamaria. Y no solamente a la glándula mamaria, sino al líquido amniótico y al resto de las mucosas. Por eso es que ahora sabemos que el feto ya tiene un microbioma. Desde la etapa de la gestación ya empiezan a pasarse estos microorganismos buenos y malos que tiene la mamá por esta vía enteromamaria y a través del paso de la mucosa hacia el líquido amniótico. Y también se piensa, bueno, también hay otra teoría, donde hay ascenso de estas bacterias de la mucosa vaginal y también un descenso de bacterias de la mucosa oral. Es por eso que también ahora, hablando de salud prenatal, nosotros ya tenemos estrategias en las cuales tratamos de modificar esta microbiota de la mamá, y como hay también algunas teorías sobre que la presencia de gingivitis o de bacterias patógenas a nivel de la mucosa de las encías puede atravesar por vía endógena al líquido amniótico, modificar el microbioma del feto e incrementa el riesgo de parto prematuro. Por eso que ahora el trabajo también a nivel prenatal es con los ginecólogos, hablando de que además de que cuiden infecciones del tracto intestinal, genitourinario, etcétera, también empiecen a ver gingivitis, porque eso incrementa el riesgo de parto prematuro. Entonces, como ven, hay muchos factores prenatales que tenemos que empezar a tomar en cuenta, no solamente hasta que nace este bebé. La dieta, por supuesto, y la nutrición que tiene esta mamá, esto va a determinar completamente la microbiota que va a tener esta mamá. Entonces tenemos que garantizar que haya una nutrición balanceada con un alto contenido de vegetales de hoja verde y de frutas. La leche materna, por supuesto, las características que tenga esa leche materna que van a estar determinadas por todo lo anterior, el tipo de oligosacáridos que va a tener esta mamá, que van a estar determinados también por el código genético, la expresión genética que tenga. Factores inmunes, enfermedades inmunológicas, enfermedades inflamatorias crónicas, también van a tener garantizado una alteración a nivel de la microbiota. Y también hablábamos que el tipo de raza, el tipo de etnia, dónde están, dónde nacieron, también va a conferir características específicas que van a modular esta microbiota. Y por último, las condiciones de salud en las cuales se lleva a cabo el nacimiento de este bebé. Entonces, todos estos van a ser factores ambientales, externos, que van a actuar directamente de manera positiva o negativa en el microbioma que va a tener esta mamá y el que va a pasar a su bebé. Después ya vamos a tener estas dos opciones. Vamos a tener un estado de eubiosis o de salud intestinal o un estado de disbiosis, de una alteración intestinal. Esto nos va a conferir un buen o mal funcionamiento de esta microbiota y por ende entonces nos va a llevar a un estado de homeostasis o de salud o a un estado de inflamación crónica. Les decía, nosotros ahora sabemos que no solamente hablamos de salud intestinal y de resultados a nivel intestinal. Todo esto se disemina en diferentes órganos y sistemas y podemos ver una inflamación crónica también en diferentes órganos y sistemas. Y el resultado van a ser enfermedades como asma, atiopia, diabetes, obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera. Muchas del sistema nervioso que todavía no se han enclarecido específicamente. Pero como ven, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es evitar este estado inflamatorio crónico que nos va a llevar al desarrollo de este tipo de enfermedades que no vamos a ver en la etapa del lactante ni etapa de la infancia, la vamos a ver hasta etapa adulta. Por eso creo que hoy por hoy es importante que nosotros, los neonatólogos, los pediatras, los especialistas en pediatría, tenemos que tomar nuestra responsabilidad como generadores de cambio para poder también hacernos responsables hoy de las enfermedades que se van a presentar no en 10 ni en 20 años, en 40 años.
Yo ahora que tengo la oportunidad de convivir con las gastroenterólogos de adultos, porque a veces nos reunimos y hay pediatras y de adultos, nos voltean a ver con cara, con toda y justa razón, de decir, las enfermedades que yo veo, las enfermedades crónicas que yo veo intestinales ahorita, son resultado del mal manejo que tuvieron estos niños desde que nacieron, en etapa de lactantes y en etapa de infantes, porque nosotros no promovimos una salud intestinal desde la etapa prenatal. Entonces, desde mi carácter de neonatóloga, también les hago la propuesta de que sí, por supuesto que hay que garantizar el alimento con leche materna, que es el objetivo del día de hoy, pero probablemente nos tengamos que ir un paso atrás. Tal vez empezar como pediatras a garantizar una salud intestinal en las niñas, que después van a ser adolescentes, que después van a ser las mamás de nuestros futuros pacientes. Y entonces realmente tener una línea de seguimiento completa para poder concluir en un resultado que tenga un impacto positivo. Entonces quisiera concluirles que la leche materna, por supuesto, va a ser el sustrato de primera elección para todos los recién nacidos de bajo o de alto riesgo, de término o prematuros, el sustrato ideal y de primera elección siempre. Que, por supuesto, debemos tratar de que sea exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y que al menos, que puede prolongarse hasta los 2 años. Aquí sí quiero detenerme porque siempre existe la duda sobre si la OMS dice que hasta los 2 años de vida y ahí se suspende. La OMS lo que dice es que se prolonga hasta al menos los 2 años, pero en realidad la decisión de la suspensión es una decisión del binomio. La madre y el bebé deciden cuándo se suspende la leche materna, puede seguirse hasta el tiempo que ellos quieran. Y siempre va a seguir siendo el sustrato de los lácteos, también de primera elección. Los componentes de la leche materna, los componentes bioactivos de la leche materna van a ser los que van a promover la microbiota saludable. Y esta microbiota saludable lo que va a ayudar es que nos va a ayudar al desarrollo y a la optimización de este buen funcionamiento del sistema inmunológico, que los oligosacáridos de la leche materna no solamente van a ser el alimento de esta microbiota, sino que hoy aprendimos también que tienen capacidades propias que van a modular la respuesta inmunológica. Y que la alimentación exclusiva a la leche materna nos va a ayudar a disminuir morbilidad comprobada en los lactantes y que también tenemos efectos también ya comprobados a mediano y a largo plazo. Muchas gracias. Doctora Roseli, agradecemos tu maravillosa ponencia. Y bueno, tenemos algunas preguntas que se han generado desde nuestras redes sociales y apreciamos mucho nos ayudes a responder. La doctora Cano de Veracruz nos pregunta, ¿cómo podemos fomentar la lactancia materna en los pacientes prematuros? Bueno, como les comentaba, el nacimiento de un parto prematuro, en la mayoría de los casos podemos tener por lo menos algunas horas para poder prepararnos, porque generalmente estos bebés van a recibir maduradores pulmonares, etcétera. Entonces, por ahí empezamos a establecer estrategias para la lactancia materna. Hay que tomar en consideración que si se puede y la estabilidad del recién nacido prematuro así no lo permite, podemos hacer un apego inmediato. Para nosotros hacer apego inmediato, no sé si están familiarizados con esto, es que el bebé una vez que nace, necesitamos cumplir con que tenga edad gestacional arriba de 34 semanas, que tenga arriba de 1,8 kg, que tenga estabilidad respiratoria y que controle bien la temperatura para poder tener un apego inmediato, que van a ser la gran mayoría de los prematuros. Afortunadamente todavía la tasa de prematuros extremos es mucho menor. Si nosotros contamos con estas características, podemos hacer un apego inmediato y ahí entonces se coloca el bebé en la mama de la mamá y podemos estimular ahí la mama para que por lo menos tenga algunos mililitros de leche materna. Eso nos ayuda muchísimo a empezar a la producción de leche materna y a que se empiece a colonizar todo el tracto gastrointestinal. En la mayoría de los casos que esto no se pueda lograr, entonces pues el bebé se va a la terapia intensiva y lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con la mamá para poder empezar a producir leche materna. En los prematuros es muy difícil que ustedes vayan a pegar al prematuro y empiece a succionar de manera inmediata. Tenemos que trabajar con ellos con diferentes formas de estimulación para poderles dar en el apego como conocemos la lactancia materna. Pero lo que sí se hace es empezar a trabajar con la mamá,
se guarda la leche en el banco de leches y después lo que se hace es que se administra la leche, o sea, el sustrato de primera elección sigue siendo la leche materna. Tal vez no lactancia materna como tal, pero sí asegurar que el sustrato de primera elección para la alimentación de ese bebé sea la leche materna. Y hoy en día, en mamás que no podemos lograr eso porque están enfermas, porque están en la terapia intensiva, ya en México contamos con bancos de leche que también nos ayudan, tal vez no sea el sustrato de primera elección porque no es la leche de su mamá, pero también esa leche se pasteuriza de mamás que donan leche y que también le pueden dar efectos inmunológicos y de modulación de la microbiota. Entonces, en realidad, sí es un grupo de alto riesgo que es complicado, pero que sí se puede. Lo primero que hay que asegurar es la producción de la mamá y en caso que no se pueda, podemos utilizar los bancos de leche y dejar en última instancia la utilización de fórmulas, y sobre todo fórmulas especiales. Gracias. La doctora Lemus, desde Tlaxcala, nos pregunta, sabemos que la leche materna es dinámica, pero ¿estos componentes bioactivos permanecen o están presentes durante todas las etapas de la leche? Esto es, durante el calostro, leche madura. Sí, claro. Sí, claro, los componentes bioactivos están en todas las etapas de la leche. Lo único es que en la primera etapa, en la de calostro, cuando la naturaleza es tan sabia que el sistema inmunológico, como les decía, de los neonatos es deficiente, entonces lo que sucede es que esta modulación hace que haya mayor concentración de HMOs, de oligosacáridos de la leche materna, y que también haya mayor concentración de monoglobulinas. Entonces siempre van a estar estos componentes bioactivos, siempre van a conferir esta capacidad de modulación de la microbiota y salud intestinal. Sin embargo, en la primera etapa, digamos que todavía es más importante porque como el sistema inmunológico no funciona, ellos confieren una protección activa, no es pasiva, es activa. Gracias, Roseli. Nos preguntan desde Bogotá. ¿Existen componentes de la leche materna que pueden mejorar la densidad mineral ósea en el prematuro? Sí, claro. Pero la leche materna tiene una gran cantidad de vitamina D, tiene una gran cantidad de minerales que lo que hacen es que nos ayudan a una mejor osificación y funcionamiento de las enzimas que promueven la osificación del sistema óseo. Muy bien, doctora Roseli, pues agradecemos nuevamente tu extraordinaria ponencia y agradecemos a todos que nos hayan acompañado durante la transmisión en vivo. Gracias.